Bueno, si está todo, vamos a dar comienzo a esta tercera reunión que hemos organizado la Comisión Pro Museo y Archivo Documental de Vicente López, tratando de llevar el museo en su vida a cada uno de los vecinos que se sumen, y de los vecinos y de los amigos que se sumen a esta reunión, en una interpretación dinámica de lo que significa el atesoramiento de la historia de Vicente López, del pasado de Vicente López. Hoy, culminando algo que ya comenzamos hace unos días atrás con respecto a la familia Ader, nuestro tema central va a ser la Torre Ader, para lo cual hemos invitado a la licenciada Alicia Rebollar, que es antropóloga y que ha dedicado en los últimos años su atención a la historia regional de Vicente López, en particular de su muy querido barrio de Carapachay y los alrededores de Carapachay. La licenciada Rebollar integra la Asociación de Historiadores del Fondo de la Legua y tiene una trayectoria muy importante, no solamente vinculada a la historia local de Vicente López. Ella ha publicado un libro importante, que es el que ilustra la invitación que hicimos para esta oportunidad, que se llama La Torre Ader, erguida entre fábricas y chalecicos, sino que también ha dedicado sus estudios y sus empeños en trabajar en algunos otros temas que incumben muy directamente a nuestra sociedad local, como es el caso fundamentalmente de laicos y curas obreros, un trabajo muy interesante en relación al papel que han desempeñado muchos religiosos en los años 60 y 70, que tienen incidencia enorme sobre la historia argentina. Y otro trabajo de mucha hondura, realmente es mucho más allá que dolor, mucho más que dolor y lazos de sangre, el activismo de las víctimas de la Asociación de Madres del Dolor. Destaco estos trabajos que he leído con mucha atención, porque son verdaderas contribuciones que muy directamente tienen que ver con nuestra historia. La licenciada de Rebollar hará una exposición que durará unos 20 minutos y posteriormente conversará con Javier Barani, que es un vecino muy importante de Carapachay y de nuestro partido. Su actividad fundamentalmente está referenciada al trabajo vinculado a la legislación, al derecho municipal, a la historia del municipio. Es un gran conocedor y experto y consultor sobre temas municipales. Fue también concejal y vicepresidente del Consejo Deliberante en una gestión muy reconocida por la sociedad de Vicente López, por su transparencia, por su enjundia y por los frutos que ha dado realmente, sobre todo dirigido a democratizar el funcionamiento de las instituciones locales y a elevar su calidad institucional. Si tienen alguna pregunta para hacer el desarrollo de esta reunión, por favor háganla a través del chat. Y por otro lado, vuelvo a reiterarles mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, porque hablo en nombre de la Comisión, por este acompañamiento que hacen a nuestras actividades, y también expresar nuestro reconocimiento a la Fundación Coepio, que nos ha facilitado la plataforma para poder llegar a todos ustedes. Muy bien, licenciada Rebollar, muchas gracias, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco mucho a los que están presentes, le agradezco a Carlos Constela su presentación, también a la Comisión Pro Museo y Archivo Documental de Vicente López por la oportunidad que me brinda de poder dar a conocer mi trabajo, y también agradezco el acompañamiento de Javier Barani en esta oportunidad. Bueno, hoy quiero comentarles acerca de cómo se gestó mi libro. Comencé con este tema ya por 2013. En realidad no tenía idea de hacer un libro, simplemente me había intrigado
la Torre Ader, como muchos de nosotros, que cuando la conocemos y la vemos en un entorno que no parece corresponderle, la primera pregunta que nos surge es pensar qué hace una torre en este lugar, y a continuación, inevitablemente, uno se pregunta por quién fue Bernardo Ader y por qué construyó una torre. En este sentido, con estas preguntas empieza mi indagación en el tema. Leo a varios autores locales, historiadores y demás, y quedan muchas preguntas por responder. Y una cuestión que fue fundamental y muy interesante fue poder conectarme con la tataranieta de don Bernardo Ader, Magdalena Vila Torralba, quien había escrito un libro que me hizo llegar, porque en las entrevistas que tuvimos, y si bien se trata de un relato familiar, me brindó muchas líneas de investigación por donde poder abordar el tema y poder comenzar a pensar un poco más en quién era Bernardo Ader, sus motivaciones para construir una torre y demás. Magdalena Vila Torralba, que cuando escribe su libro lo hace un poco por un mandato familiar. Su madre había vivido en la torre, pasó su niñez junto con varios primos, realmente una niñez muy feliz en esa quinta y con una torre, qué cosa mejor para un niño, ¿no? Y le había encargado a su hija que contara los relatos de la familia, y así lo hizo. Estaba muy orgullosa y contenta de haber logrado haber cumplido con el pedido de su madre. Pero bueno, a mí me sirvió muchísimo su trabajo, y así fue como comencé a conocer un poco más quién era Bernardo Ader. Pero con respecto a las motivaciones para construir una torre, realmente es un tema un poquito más difícil de desentrañar, ya que Bernardo Ader no era una figura pública, no se ha encontrado ninguna documentación ni palabra escrita por él, salvo un intercambio epistolar entre su familia, su esposa y sus hijos. Y bueno, así todo pude indagar acerca de su vida en Francia, en los Alpes franceses. Pude entender un poco cuáles habían sido sus motivos para emigrar, también su vida empresaria junto a Emile Biecker, los lazos que tuvo con la comunidad francesa, lazos estrechos que tuvo hasta toda su vida. Estuvo conectado con los círculos sociales franceses en Argentina. Pero lo que me resultó de mayor utilidad para llegar a entender un poco más la figura de este hombre, del cual no tenemos mayores documentaciones ni cuestiones de dónde agarrarnos para entenderlo, fue pensarlo como un exponente, un fiel exponente de la generación del 80. Esta generación tenía, digamos, como ideales la industria, el comercio, el progreso, estaba relacionado con la ciencia, tenían una fe ciega en que estas cuestiones iban a sacar al mundo adelante. Y bueno, la premisa era el industrialismo, bueno, y además creían en el libre juego de las fuerzas comerciales y en las libertades individuales. Como les comenté, Bernardo Ader cultivó los círculos sociales franceses y allí hizo contacto con importantes personalidades de su tiempo, como Carlos Said, Carlos Pellegrini, entre otros. Es decir, que cuando él decide construir una torre, ya había amasado una considerable fortuna, que de acuerdo a la mentalidad de su época, se podía pensar como un
premio a su capacidad de poder haber aprovechado todas las posibilidades de su tiempo y combinar un capital acumulado con superación personal. De alguna manera, eso lo podemos pensar como también la construcción de la torre como quizás un deseo personal, ¿sí? Si bien es importante, también es importante poder pensar a Bernardo Adler como parte de una importante inmigración francesa que llegó a la Argentina en el siglo XIX, con un bagaje cultural sumamente rico y con saberes relacionados con la industria que fueron realmente muy importantes y contribuyeron muchísimo a mejorar las condiciones de la industria de esa época. Alberto Sarramone, que es un estudioso de la inmigración francesa, él ha estudiado a fondo todo este sector social y nos dice que quienes llegaron con escasos recursos a la Argentina generalmente se dirigían a las colonias en el interior del país o a círculos de vecinos de sus pueblos, parientes y demás. Sin embargo, quienes llegaban con algún recurso económico se instalaban en Buenos Aires o con algún pariente que tuviera algún recurso importante. Tal el caso de Adler, que su primer domicilio es en Bolívar 67, que era propiedad de Emil Becker, con quien estaba emparentado por lazos, por una alianza matrimonial, podríamos decir que se unen fortunas de 3 familias. No sabemos bien si por dote, si por parte que le correspondía por el sistema de mayorazgo que operaba en Europa, que es un sistema en el cual el hijo mayor es el que se queda en la casa y los demás hijos son los que emigran o buscan destino en otro lugar, pero les corresponde en algún momento parte del capital familiar. Bueno, todo esto suponemos que de alguna manera era parte de este núcleo familiar constituido por los Adler, Becker y Schulze. Es decir, es gente que llegó no con el la típica imagen del inmigrante que llega con una mano atrás y otra adelante, como se dice, sino que hay gente que de alguna manera llegó con algún tipo de fortuna a nuestro país y la supo invertir muy bien. Y aprovechó las oportunidades que en ese momento Argentina brindaba. Ahora, en cuanto a la decisión de construir una torre por parte de Bernardo Adler, podemos establecer muchas hipótesis y podemos, digamos, repetir mitos, pero la realidad es que no hay ninguna documentación que avale ninguna teoría y si bien el relato familiar le adjudica la construcción de la torre a Bernardo en agradecimiento a la Argentina por las posibilidades que le brindó y en honor a sus hijos fallecidos, pienso que algunas motivaciones más debían haber y fue muy interesante el análisis que hace Daniel Shavelson en un trabajo comparativo entre la torre de los ingleses y la torre Adler, donde él sugiere que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué representantes de colectividades tan importantes como la inglesa y la francesa construyen casi al unísono estas construcciones arquitectónicas? Bueno, una pregunta que abre un panorama interesante
porque más allá de las motivaciones personales, podemos dejar de ver a la torre como el resultado de un deseo personal y otorgarle un nuevo estatus, ¿sí? El de una representación arquitectónica en un mundo en plena transformación que va dejando atrás valores aristocráticos del mundo antiguo, valores eternos, para dar lugar a valores de sistemas democráticos igualitarios que llegaban con el siglo XX. Otra cuestión que fue decisiva para mi investigación fue comprender a la torre ubicada en un sector, digamos, estratégico de Vicente López, un lugar periférico, un lugar fronterizo, con toda la complejidad que esta cuestión conlleva, ¿no? Y entender tanto a la torre como a la zona en ese sentido. Para dar un ejemplo, un vecino, un poblador de aquellos años, podía vivir en Vicente López, pero haber ido al colegio en San Martín, tener relaciones sociales o familiares en San Isidro, ir al médico en Villa Ballester, que era el centro urbano más cercano en aquellos tiempos, o como hace referencia a la misma familia Ader, que ubicaba a la torre en Villa Ballester y no en Vicente López, porque eran justamente las confusiones que se generaban en un lugar que estaba justamente en el límite de los tres municipios. Es decir, que fue muy valioso para mí poder trascender estos límites jurisdiccionales y poder entablar conversaciones con vecinos de los otros partidos, visitar los archivos y bibliotecas, tanto de San Martín como de San Isidro, y de esa manera complementar información referida a ver también cómo ellos veían la presencia de la torre, algunas fotos que eran inéditas, que acá no se conocían. Bueno, cuestiones que de alguna manera incrementaron todo el material que yo venía recogiendo en mis visitas por los alrededores de la torre. Es decir, que para este momento yo ya había recabado una información importante acerca de los barrios periféricos, acerca de cómo vivían los vecinos en esa zona, cómo veían la torre, cómo era vivir cerca de una torre. Un material que fui complementando, paseando y hablando con la gente en las zonas fabriles, por el barrio Ader o barrio de la Torre, que es el barrio periférico a la Torre. Y en ese momento fue cuando de alguna manera se presentó lo que para mí fue un descubrimiento. Fue la posibilidad de poder contar a través de estos testimonios y a través de las transformaciones que yo veía se habían operado a lo largo de tantos años, podía contar la historia del siglo XX en la Argentina. Una particularidad que creo que corresponde a la zona, no creo que se repita en otras zonas del municipio, sí puede ser en algunas otras zonas del oeste, justamente por esta particularidad de combinar fábricas con residencias, y de alguna manera eso hizo que en ese momento fuera cuando decido que tenía suficiente material como para escribir un libro. Y otra cuestión fue también comenzar a pensar la torre, y acá le voy a pedir la ayuda a Mariana para ver si puede compartir en pantalla una foto que refleja cuál es, digamos, la mirada que yo tengo sobre la torre. Ahí la pueden ver. Esta foto la compartió Osvaldo Torigia, vecino de Florida,
que vivió su niñez y adolescencia en Carapachay, está entre los presentes hoy, cosa que le agradezco muchísimo. Siempre le agradecí muchísimo esta foto, porque de alguna manera refleja esa idea que yo fui de alguna manera gestando a medida que iba armando mi trabajo, de ver a la torre como un observador privilegiado, con una visión de 360 grados, que iba observando todas esas transformaciones que se iban operando a su alrededor a lo largo de casi un siglo. Aquí se puede ver y observar claramente el predominio visual que tiene la torre por sobre el resto. Y bueno, es decir que pensar metafóricamente a la torre como un observador privilegiado no es solo un cambio de perspectiva, sino que saca a la torre de ese lugar de letargo monumental, digamos, para ubicarla en un rol protagónico. Le otorga una función destacada dentro del municipio, ya que más allá de su valor arquitectónico y patrimonial, implica ponerla en relación con su paisaje, con su entorno, que es de alguna manera entenderla bajo las nuevas concepciones sobre patrimonio, que consideran un bien patrimonial como incorporado al paisaje que lo circunda, de manera que nos va a revelar aspectos históricos y culturales de un territorio determinado. Este es un poco el trabajo que yo intento hacer en mi libro, y bueno, espero haberlo conseguido, ustedes me dirán, algunos que lo han leído. Bueno, de alguna manera, bueno, Mariana, si querés retirar la foto no hay problema, o si dejarla no hay problema tampoco. De alguna manera esta perspectiva le devuelve a la torre el sentido que le otorgaban los pobladores vecinos en los primeros años del siglo XX y ya avanzado el siglo, principio del siglo y avanzado el siglo XX. Acá les voy a leer una frase textual de un poblador que llegaba al río en Olivos caminando desde San Martín y bajaba por una calle que bordeaba la torre. Él dice: al regreso, la torre era un faro, un centro de civilización entre tanto campo que veníamos pateando. Cuando se la veía de lejos, era como decir, estoy en casa. Esto ocurría alrededor del año 1937, aproximadamente, y este sentido de referencia que le otorgaba este vecino, también se lo otorgaban los pasajeros del tren, que en sus relatos recuerdan que cuando veían a la torre desde las ventanillas, les estaba anunciando cuán cerca estaban de su destino. Es decir que en líneas generales, estos son los lineamientos en base a los cuales basé la escritura de mi libro, pensando en una historia cronológica, en un orden temporal. Estaba organizado en 9 capítulos, los 4 primeros dedicados a Bernardo Ader, sus motivos para emigrar, su familia, la construcción de la torre, y los 5 restantes muestran las distintas etapas por las cuales pasó la torre desde su construcción. Fue abandonada en la década del 20 porque la familia emigró a Europa, vivió muchos años en Europa y la torre quedó sola, no era visitada. Fue revalorizada por la familia cuando regresa al país entre 1935 y 1950 y se instalan y viven esos 15 años en la quinta de Ader. Luego pasó por manos de distintos cuidadores hasta que fue donada al Estado por las bisnietas de Bernardo Ader en 1967. Luego de esto pasa por periodos de vandalismo, de abandono, de restauración,
hasta que a fines de la década del 90 toma un camino ya sin marcha atrás, que culmina con la declaración como bien cultural de la provincia de Buenos Aires en 2017, y actualmente la podemos disfrutar en todo su esplendor, y les recomiendo a quienes no la conocen que la vayan a ver, porque realmente es muy bella. Paralelamente a esta historia de la torre, voy relatando de acuerdo a esta visión que les conté de percibir a la torre como un observador, voy contando esas transformaciones que se van operando en sus alrededores. Principios del siglo XX era un campo, una zona de horticultores, floricultores, tamberos, algún horno de ladrillos. Había varias casonas interesantes en la zona, como la de Ortiz Rocha, de algunos políticos de peso como los Cantón, Rolón, estaban la Casa de Rosas en San Andrés. Había un buen patrimonio, pero predominaba la zona rural. Bueno, luego de esto llega el tren, luego se lotean las tierras y se inician los nuevos barrios. Hay alguna incipiente industrialización, hasta que después llega a fines de la década del 30, comienzan a llegar las grandes fábricas, que llegan hasta la década del 60, se van instalando importantes fábricas, bajo el esquema de sustitución de importaciones, y un periodo donde la industria nacional estaba en su apogeo. Esta situación genera una conflictiva convivencia entre los vecinos de los loteos con las fábricas y talleres, y esto es un poco lo que da lugar al título del libro, ya que esa zona se caracteriza por, de repente tenemos dos chalecitos y al lado un taller, una fábrica de dimensiones importantes, enfrente una casita, y bueno, eso realmente había que convivir en esas circunstancias. Había cosas buenas y cosas malas, que bueno, ustedes todos pueden imaginar, y si no, en el libro las cuento, anécdotas de los vecinos con respecto a todo eso. Bueno, después llegan los tiempos violentos de la década del 70, que hay mucho para contar en la zona. Era una zona altamente sindicalizada, muy convulsionada en aquellos tiempos, así que no obviamos para nada ese tema, porque es un periodo de la historia argentina que hay que mencionar, y hay que pensar, y hay que recordar. Por lo tanto, hago mención de esa época. Y la vuelta a la democracia, el neoliberalismo, el cierre de las fábricas, la crisis del 2001, las fábricas recuperadas, la reconversión de los espacios, que antes eran fábricas y ahora son empresas de servicio, o espacios verdes también, hay varias opciones. Es decir, que desde esta idea de la torre como un observador privilegiado, podemos contar 100 años de la historia argentina, relatando los testimonios y las transformaciones que se han operado en los alrededores de la torre. Bueno, esto es en grandes líneas, digamos, cómo fui elaborando mi libro. No sé, le doy paso a Javier si quiere comentar o continuar con el... Ahí está. Bueno, ahí estoy. Gracias, Alicia. Realmente, no sé si todos iban siguiendo este extraordinario relato que hizo Alicia, pero lo primero, a mí tu libro, Alicia, me hizo, como se dice hoy, caer varias fichas
con respecto a la historia de nuestra ciudad de Vicente López. Fíjense qué interesante lo que dijo Alicia acerca de Bernardo Ader y su legado, que yo pensaba, Bernardo Ader, para los que somos del oeste, es nuestro Carlos Villate. Vicente López está caracterizado por dos grandes legados, curiosamente, o no tanto, de dos aristocracias. La aristocracia local, bien representada por Carlos Villate, y esa aristocracia de inmigrantes que también tuvimos en nuestro país, una en el oeste, la otra en el este, heredera de esas suertes que Garay distribuyó entre los acompañantes de la Fundación de Buenos Aires. Las dos se produjeron, los dos legados se produjeron en el mismo momento, en la segunda década del siglo XX. Y en ambos casos, Alicia le pone palabras a una motivación que seguramente ambos tuvieron, tanto Bernardo Ader como Carlos Villate. El recibir el nuevo siglo con sus nuevas ideas de democratización, de nuevas instituciones, de progreso también, ¿no? Y es muy interesante este paralelo. En el caso de Ader, un poco olvidado por nosotros, me refiero a toda la ciudad de Vicente López en este caso, pero es muy interesante, y el libro de Alicia despierta infinidad de pensamientos relacionados con esta parte de la historia un poco oculta, la historia del oeste de nuestra ciudad, y tenía que ser una antropóloga la que nos trajera esta secuencia de cómo una zona rural, despoblada, podríamos decir inhóspita, se convierte y se une al entramado urbano de una ciudad cosmopolita, llena de actividades y lleno de movilidad social también, ¿verdad? Realmente creo que el libro de Alicia lo que tiene de interesante, en Vicente López debo decir que Alicia estamos muy acostumbrados, y a vos te debe haber pasado también, de leer historias como estancadas, ¿no? La historia de la Sociedad de Fomento de Drisdale, la historia del barrio de la Lucila, la historia de las historias, ¿no? De cada una de las instituciones. Los propios historiadores han trabajado de ese modo el relato de la vida en nuestra ciudad a lo largo del siglo XIX y XX, y un poco el XXI, y creo que tu mérito, tu enorme mérito, es haber logrado, sin decir que es un libro de historia, y tal vez no lo sea, contarnos cuál fue esa conversión, ese desarrollo de una zona rural a lo que es hoy. Lo dijiste en esta última parte de tu presentación, ¿no? Un poco lo dijiste así como una secuencia rapidísima, ¿no? De los Ader que primero se afincan, luego se van, vuelven, aparecen los loteos, industrialización, los 60, los 70, las turbulencias económicas, la violencia, la nueva etapa democrática, ¿no? Todo eso reflejado en la vida de las 150 manzanas que constituyen, y permítanme esta expresión que en el libro de Alicia se utiliza mucho, el barrio Ader. Porque ahí va mi primera pregunta, Alicia. La torre sin duda que fue una referencia para el oeste desde su elección, desde que se construyó. Y ha habido siempre muchas referencias a la torre. Se hablaba de la calle de la torre, que es la calle Castelli, ¿no? Esa, que la corta y se corta por el rompuán que circunda la torre Ader. Se hablaba del barrio Ader. La zona tenía un club, el club de Ader. Digamos que había una presencia autónoma a partir de la torre de todos los vecinos que se iban afincando alrededor. Mi pregunta es, ¿qué hay de ese sentimiento? ¿Qué pasó con eso? Lamentablemente, diría, las nomenclaturas oficiales le dieron a esa zona, en distintas épocas, el nombre de Carapachay, Villa de Lina, Ballester, como muy bien decías, Alicia, me trajiste un recuerdo de mi infancia. Mi madre y la tuya supongo que también nos llevaban a Ballester a comprar ropa. Ballester era el gran centro comercial para los vecinos de Carapachay en la década del 70. No teníamos manera de proveernos de las cosas en el pequeño y lindísimo, agrego, centro comercial carapachense, ¿no? Entonces mi pregunta va, que lo has estudiado muy bien, ¿qué ha quedado de ese sentimiento de arraigo donde la referencia principal era Ader? ¿Cómo crees que evolucionó ese sentimiento en los
en los nuevos vecinos? Bueno, Javier, una de las cuestiones que también me motivó en su momento fue la gran movida que hubo entre los vecinos no hace mucho tiempo por el cambio de nombre de la avenida. Ese fue también otro tema que me intrigó muchísimo. ¿Por qué tanta gente se movilizó atrás de un cambio de nombre cuando han cambiado infinidad de calles y a nadie se le mueve un pelo? Sin embargo, intentan cambiar no solo intentan, sino que la cambian por ordenanza municipal, el nombre de la calle, pero los vecinos hacen tal fuerza, y vos participaste, Javier de Zamovida, y también Juan Carlos Luján, que está acá presente, y lograron revertir esa ordenanza y que el Consejo Deliberante diera vuelta esa cuestión y la calle volviera a su nombre original. Es algo fuera de lo común y creo que manifiesta de alguna manera la identificación que tienen los vecinos con la figura de Ader, que se representa en la torre, ¿no? La torre es una maravilla para ellos. Bueno, es parte de su vida pasar con el colectivo y verla. Aún hoy todavía se conserva. No sé la gente nueva realmente, pero no creo que la torre es algo que moviliza. No creo que nadie que viva en esa zona de alguna manera pueda estar indiferente a su presencia. Y bueno, lo que yo percibí en el barrio conversando con los vecinos era, sí, era una fuerte identificación, pero no solo con Ader, sino que hay un trabajo muy interesante de una vecina que no sé si hoy estará acá presente, me hubiera gustado que esté, que hizo para un taller que hicimos en la biblioteca de Carapachay, donde nombra bueno, estoy dando una primicia porque todavía no salió el resultado a la luz de ese taller, pero ella lo nombra como el mangrullo de Vicente López, a la torre, ¿no? Ella vivió toda su niñez y adolescencia a apenas una cuadra de distancia de la torre, y este lugar fronterizo que yo les contaba antes, a ella la marcó fuertemente el barrio, esa presencia en el barrio, y bueno, en algún momento lo voy a compartir y lo van a poder leer porque es muy interesante y ahí quizás te va a contestar mejor esta pregunta que me hace Javier. Bien, otra pregunta. Hasta tu libro, Alicia, todos teníamos la referencia de que el gran poblador de la zona oeste fue el ferrocarril Belgrano y las sociedades loteadoras que acompañaban la trayectoria del ferrocarril y a medida que se iba extendiendo. Como sabemos, el ferrocarril Belgrano fue el único que no partió de Buenos Aires hacia el interior, sino que vino desde el norte hacia la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, fue pasando primero por Boulogne, por decir algo, Villa Adelina, luego Carapachay, Munro, aunque sus estaciones no fueron fundadas en ese orden, ¿no? Pero tu libro nos indica algo con muchísima precisión, de que junto con el loteo producto del ferrocarril, el 30 de noviembre de 1941, que es la fecha que los vecinos de Carapachay hemos elegido como fecha fundacional, unos años después, en la década del 50, se produce el loteo de la Quinta de Ader. Y tan importante en su extensión como el loteo de la sociedad de Malcolm Tisdale, o Drisdale, como le llamamos todos. Y contanos un poquito de esto. ¿Cómo fue? Porque diría que no sé si coincidís, Alicia, digamos que ese loteo es el que termina de consolidar lo que tenemos hoy en el oeste de la ciudad de Vicente López. Sí, Javier, es real. La familia Ader conservaba 300 hectáreas repartidas entre los 3 municipios. De esas 300 hectáreas, solo 50 pertenecían a Vicente López, pero la impronta de la familia hace que los antiguos vecinos le atribuyan a
los loteos de Ader en la urbanización de la zona. Porque, bueno, hubo mucha contribución en cuanto a pavimentos y algunas donaciones, que no quiero adelantar mucho porque es tema de otra charla que voy a dar dentro de pocos días y no quiero sacar tema, pero es real lo que vos comentás, ha sido un loteo muy importante para el barrio de Carapachay y de Villa Adelina inclusive. Bueno, vos sabés que como vecinos, que el litigio que siempre hubo entre Carapachay y Villa Adelina por la torre, que en realidad hoy lo consideramos superado ese tema, ¿sí? Ya Así la torre es de todos. Es de todos. Ya no es de ni de unos ni de otros, pero contrariamente a lo que se piensa, la gente, aún hoy todavía, la gente del barrio Ader, se identifica con la estación de Carapachay. Es una cosa muy notable. A mí me maravilló eso, un poco como vecina de Carapachay, ¿no? Igual yo mantengo mi objetividad en esto y trato de no, pero bueno, no podía dejar de sentirme contenta cuando escuchaba a los vecinos que decían, no, pero nosotros siempre fuimos de Carapachay, si íbamos a la estación, acá 8 cuadras, tomábamos el tren en Carapachay. Mi papá para ir a trabajar iba a Carapachay, claro. para ir a las, bueno, todo así, ¿no? Entonces, sí, fue, para la zona fue muy importante, por lo menos para la zona, no para el resto del oeste, pero porque la quinta de Ader, ya te digo, son 50 hectáreas nada más dentro de Vicente López, pero para la zona de Villa Adelina y Carapachay fue un loteo muy importante. Comentario al margen, en 1945, cuando la Comisión de Museos le tiene que dar, y Monumentos Históricos de la Nación, tiene que ponerle un nombre a la estación, que ahora es Carapachay, consultó a los vecinos de la zona y propusieron Ader, justamente, que se llamara... Y no se hizo caso a ese pedido y terminó siendo Carapachay. Alicia, dijiste como muy al pasar, y me interesa preguntarte, de que la Torre Ader ha sido designada como bien de interés público por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. A mí me llegó un rumor de que en realidad eso fue producto de tu libro. Contanos un poquito cómo fue ese tema. Bueno, en realidad es bien cultural de la provincia de Buenos Aires. Sí, en realidad fue así porque, bueno, vos sabés que el prólogo lo escribió Ricardo López Gotic, que el prólogo de mi libro, que en ese momento él era director de patrimonio de la provincia de Buenos Aires, y bueno, a través de ese contacto y de él conocer la historia de la torre más a fondo, sugirió esta cuestión de impulsar esta patrimonialización, que acompañó la Dirección de Patrimonio del municipio, acompañó esta iniciativa y entre todas las partes pudieron llegar a un final feliz y que la torre tenga un merecido premio. Sí, pude ir a La Plata a conocer a los diputados que iban de zonales, locales, había varios diputados de la zona, que fueron los que llevaron adelante el proyecto. Y sí, es un orgullo realmente para mí que esto haya pasado. Y una última pregunta. Lo mencionaste así muy al pasar y creo que es algo muy importante. Fue el primer reconocimiento por fuera de la ciudad de Vicente López para la Torre Ader, ¿verdad? Última pregunta, contanos también en el hoy, en el presente, vos dirigís una biblioteca pública, un centro histórico, cultural en Carapachay, que lleva el nombre de Arturo García. Debo decir que Arturo García fue el primer historiador de un barrio de Vicente López, de Carapachay. Gracias a Arturo García, escribió su historia. Aquí tengo el libro, es de 1967, la historia de Carapachay. Carapachay fue el primer barrio de Vicente López en contar su historia, a los 25 años, ¿no? En 1966, Carapachay cumple 25 años, y vos has rescatado el nombre de ese historiador en esta biblioteca, y contanos un poco cuáles son tus objetivos allí, qué actividades se están realizando.
Bueno, Javier, en principio quiero comentarte que la biblioteca nació como un proyecto barrial con varios vecinos, entre ellos el vecino que nos proporcionó las fotos que yo quiero tanto, Osvaldo Torigia, Graciela, mi hermana, y algunos otros vecinos más. Presentamos un proyecto en foros participativos y salió votado por los vecinos y eso contribuyó a que pudiéramos contar con un lugar que nos dio la municipalidad. Por acá también veo a Testori, que también es alguien que nos da mucha mano ahí en la biblioteca. Pero bueno, los objetivos básicamente son reconstruir la historia del barrio. Empezamos así, un poquito reconstruyendo, tener un lugar donde la gente pudiera venir a contarnos alguna historia, hacer alguna entrevista, que nos trajeran sus fotos y poder escanearlas. Contamos con un escáner, y de a poquito fuimos reconstruyendo varias historias que falta todavía contar, a pesar del libro de García, porque vos me preguntabas por qué le pusimos el nombre, o rescatabas esto de que habíamos sacado a la luz el nombre de García, que estaba un poco olvidado. Para nosotros García es como el libro de García es como la Biblia, porque es un libro que está, a pesar de no haber sido hecho por un historiador, él era rematador, pero está hecho tan seriamente, con tanta documentación y con tantas líneas para seguir avanzando, que uno, si quiere consultar cualquier cosa del barrio, lo primero que hace es ir a ver el libro de él, para ver qué dijo él, para después continuar a ver qué se puede seguir aportando a eso, ¿no? Y bueno, lo que estamos trabajando, como vos bien dijiste, llega hasta el año 67, y de ahí a hoy el barrio creció muchísimo. Hay mucho más para contar y en eso estamos trabajando. Ahora, hace unos meses contamos con la presencia de Luis Parente, justamente, que nos contó cosas fascinantes de su vida en un vivero, haber nacido y sido niño en un vivero. Claro, sí, sí. Es una de las historias a contar a futuro, reconstruir la historia de los viveros y floricultores y demás. En el final de tu libro, de algún modo, abrís esas pistas de nuevas investigaciones sobre la historia moderna de nuestro barrio, especialmente el capítulo de la industrialización y a partir de la década del 70, ¿no? De algún modo tu libro inicia y se nota mucho esta idea tuya de seguir investigando estos temas, en los capítulos, en los últimos capítulos, las últimas referencias, ¿no? Es muy, muy interesante cómo designás a la industrialización como una enorme oportunidad para el barrio, pero tras cartón, un enorme problema, ¿verdad? Son incluso como dos capítulos seguidos. En uno decís la industrialización como oportunidad e inmediatamente señalás la dificultad que eso trajo. Danos dos palabras sobre esa cuestión, que de algún modo atraviesa la historia moderna de todo el oeste de Vicente López, ¿verdad? Esta cuestión. Claro, por eso me refería al título del libro y esta conflictiva convivencia entre vecinos y fábrica. Son innumerables las anécdotas que cuentan los vecinos, pero algunas positivas, tenían muy buena relación, estaban agradecidos de tenerla. O sea, cuando recién la gente se forma en los barrios, en realidad la gente lo veía como un gran beneficio tener a la fábrica cerca, porque era una oportunidad de trabajo, no solo para ellos, sino para sus hijos. Por ejemplo, este laboratorio tan importante que está al lado de la torre, que ahora tiene nuevos dueños, Glaxo, era un laboratorio modelo. Los vecinos me contaban que estaban orgullosos de que su hija fuera empleada del laboratorio, porque su nieta iba al jardín de infantes que el laboratorio tenía dentro de las
misma planta, y era un jardín modelo. Eso por un lado, pero por otro lado tenían colorín que se incendiaba, una fábrica de pinturas que de repente una mañana se levantan y empiezan a sentir explosiones y salen a la calle y volaban tachos por los aires, o los aserraderos con todas las complicaciones que traían en cuanto a que quemaban madera y demás. Bueno, las cosas que uno puede imaginar de lo que es convivir con una fábrica, ruidos, a las 5 de la mañana ya estar con el ruido de una fábrica, cuando uno es ahora que por ahí dormir un poquito más. Bueno, todas esas cosas hacían que fuera complicada la vida conflictiva, pero también es muy complejo, porque por otro lado decían, bueno, nosotros llegábamos de noche y teníamos al guardia de la fábrica que nos alumbraba y nos allanaba el camino y sabíamos que llegábamos seguros a casa. Entonces, era un juego así, ¿no? O ir a la fábrica a comprar barato, porque la fábrica vendía a precios muy accesibles y muy buena mercadería. Entonces, bueno, todo es continuo ese juego, ¿no? Entre lo bueno de tener la fábrica cerca y después con el tiempo ya la cosa se complejizó, y vos lo sabés, Javier. Las fábricas, bueno, fueron cerrando, pero las pocas que quedaron ya la gente no las ve como amigables para nada. De hecho, conocés la expulsión de Atanor en Carapachay, claro. Es todo un tema, y es un tema de análisis importante el caso Atanor, porque fíjate que en 80 años Atanor pasa de ser proveedora de trabajo, progreso para la zona, barrio para los empleados, buen vivir y demás, a ser fuente de contaminación y muerte en 80 años. Correcto. En tiempos históricos no es nada, pero nuestros barrios se formaron alrededor de la fábrica. Pero hoy nadie vendría a vivir al lado de una fábrica. Tal cual, tal cual. Los tres rubros, anoto como comentario, Carapachay y la zona oeste que la circunda, tres grandes rubros industriales. El rubro químico, que Alicia explicó con estos ejemplos, el textil, que era el que más predominantemente rodeaba la Torre Ader, y el metal mecánico. Y otro rubro que era muy importante y que dio lugar a muchos conflictos en la década del 70 fue el rubro ceramista. Había un par de fábricas, aparte de los Adur, que si bien estaba en San Isidro, es muy cercana, y el tema de los Adur tiene mucha influencia y hay que tenerlo en cuenta porque muchos vecinos de nuestros barrios trabajaron en los Adur. Entonces, pero había dos industrias de la cerámica más, de menor envergadura, pero muy importantes en su momento, y el sindicato de los ceramistas en esa época era muy fuerte, tenía un gran peso, y bueno, también era muy importante esa fábrica. Perdón. Bien, perdón. Sí, Carlos, no sé si procede ahora abrir preguntas. No, lo que pasa es que tenía dificultad, se acopla cuando abría el parlante. Muy agradecido realmente en nombre de la comisión, Alicia, por tu exposición. Ha sido muy interesante, muy clara, muy ilustrativa. Igualmente para vos, Javier, que has introducido un elemento muy interesante para la reflexión, por ejemplo el de los transportes, ¿no es cierto? Cómo el desarrollo cultural, comercial, tiene que ver con la línea de transporte. Carapachay vinculado a Villa Ballester, muy interesante, como Villa Martelli por la línea 77 con Belgrano, y la Lucila por su vecindad con Martínez. Es decir, la falta de un centro concéntrico en forma de tela de araña como caracteriza al desarrollo de todas las grandes o pequeñas ciudades del mundo, no solamente de la Argentina, está condicionado en el caso de Vicente López por esta particular vinculación de transportes por medio de sus ferrocarriles y avenidas que difiere de ese concepto clásico.
Ha sido de mucho interés la exposición, de mucho interés el conversatorio con Javier, y les reitero a todos y todas ustedes nuestro reconocimiento por seguir acompañándolos, que no podemos interpretarlo sino en dos sentidos. Primero, en nuestro común afán de conocer más de la historia de nuestra ciudad, y en segundo lugar, por seguir apoyando esta idea de poder hacer funcionar en no mucho tiempo más un museo histórico municipal y un archivo documental para nuestra ciudad de Vicente López. Muchas gracias por su presencia y pronto, confiamos, antes de fin de año poder tener algún otro encuentro de esta naturaleza. Buenas tardes y hasta cualquier momento.